días. Muchas gracias por asistir a esta jornada que organizamos desde el Cabildo de Tenerife. Me acompaña en la mesa la vicerrectora de Infraestructura de la Universidad de La Laguna, Norena Natalia. Después también está la directora insular de Carretera del Cabildo de Tenerife, Ofelia Manjón, y la consejera de Museos del Cabildo de Tenerife, Amaya Conde. Vamos a empezar a hacer una pequeña intervenciones por parte de cada uno de nosotros. Empezamos, si les parece, por parte de la vicerrectora, para que nos dé algún tipo de ideas y reflexiones sobre esta jornada. Seguidamente la directora insular de Carretera. A continuación tomará la palabra la consejera de Museos, Amaya Conde, y finalmente pues haré por mi parte algún tipo de valoración. Por lo tanto, sin más, empezamos con la vicerrectora. Bueno, pues por nuestra parte, por parte de la Universidad de La Laguna, darles la bienvenida. Nosotros hemos apoyado y saben que el Camino Viejo de Candelaria pues es una línea activa de investigación. De hecho, pues aquí tenemos a Felipe Monzón, que llevamos una tesis, yo le llevé la tesis en este ámbito específicamente, con lo cual es un ámbito que conocemos particularmente. Esta jornada, desde la parte que a mí me toca, yo creo que los demás podrán hablar más detalladamente en otros ámbitos. Desde esta parte pues es apoyar la celebración de las mismas y apoyar este trabajo que llevan realizando los distintos investigadores en este ámbito. De hecho, se ha creado una red de senderos dentro del CICOP, del que también somos nosotros, la Universidad de La Laguna, patrono, y lo que espero es que serán unas jornadas fructíferas, que saquen conclusiones, que nos las hagan llegar y que sirva pues para revertir en nuestro territorio que tanto lo necesita, ¿no? Darles la bienvenida y que sepan que la Universidad de La Laguna siempre está pues abierta a nuevos trabajos y a nuevas líneas de investigación que se pueden incluso generar desde esta o a partir de esta jornada. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, primero agradecer la convocatoria y reconocer que la verdad que son unas jornadas de primer nivel. Antes estaba mirando todos los ponentes y creo que van a ser 3 días de muchísimo debate y de gran altura. Por lo tanto, felicitar a la organización. Comentarles que el día 15, que también están las jornadas por la tarde, tendremos una mesa redonda que se va a denominar de la ordenación activa y los problemas de gestión del territorio y del paisaje. Desde el cargo que ocupo como Dirección Insular de Carreteras, les puedo asegurar que esta parte de la gestión del territorio, asociado, en el caso que yo pueda hablar, con las carreteras, es una de las facciones más problemáticas en el día a día de la gestión de un área como carreteras. Creo que puede ser una mesa redonda interesante, por eso le invito a todos, por favor, que asistan. Y yo, por mi parte, quería simplemente aprovechar estos 5 minutos para también recordar a aquellos ingenieros antiguos que posibilitaron el Camino de Candelaria y otros muchos caminos y vías que tenemos en nuestra isla, sobre todo aquellos antiguos. Por eso estos días, leyendo un poco de historia acerca del Camino de Candelaria, encontré un artículo que lo voy a leer muy brevemente porque creo que responde a las dificultades que se encontraron nuestros antiguos ingenieros. Estaba leyendo que el primer ingeniero nombrado como tal a mediados del siglo XIX fue don Francisco Clavijo, que era el ingeniero provincial, entonces la provincia era todas las Islas Canarias. Y hablando un poco del Camino de Candelaria, hablaba del Valle de Güímar, que se comunicaba con la Laguna de Santa Cruz a través del Camino de Candelaria, una vía de gran importancia debido al papel religioso que tenía en la veneración de la imagen de Candelaria. Habla del Camino de Candelaria como una de las vías que recibía más atención del Concejo de Tenerife. Antiguamente no había cabildo, sino era el Concejo de Tenerife, debido a que el corregidor y los regidores acudían anualmente a celebrar la festividad. Hay un montón de documentación en cuanto a los numerosos expedientes de reparación de este camino precisamente. Los esfuerzos inversores en aquella época de conservación iban muy orientados a estos caminos con vertiente religiosa. Y luego habla de un apartado, y se trataba especialmente de una vía de herradura, que solo soportaba el tráfico de carretas en el tramo de los baldíos, el resto ni carretas. El tránsito por el camino era especialmente peligroso en la cuesta de Mataasnos. Yo creo que el nombre lo dice todo, ¿vale? Que luego se denominó de las Tablas. ¿Y por qué fue de las Tablas? Debido al barandal de tablas que se construyó para evitar la caída de transeúntes al precipicio.
En este punto solo se había podido construir utilizando barrenos de pólvora y taludes de piedra, con los que se creó una débil plataforma para descender a lo largo del escarpe. Con esto quiero decir que nuestros antepasados ingenieros, pues bueno, se la ingeniaron para poder habilitar el camino de Candelaria. También hay otra vertiente ingenieril en toda la documentación, que es en cuanto a la conservación y explotación, que hablaremos también el miércoles, de lo que tiene que ver con los márgenes de la carretera. Hemos encontrado también información, en este caso de 1892, en que ya había ingenieros de explotación de carreteras, donde a raíz de una solicitud de construir una vivienda a borde del antiguo camino de Candelaria, pues ya el ingeniero Eugenio Suárez Galván, en el 1892, ya le decía al propietario: la fachada tiene que estar situada en una línea paralela al eje de la carretera, las aguas pluviales no pueden verterse a la carretera, al antiguo camino, las aguas sucias que provengan del edificio se llevarán sin conductos excavados o pozos a la carretera. Con esto quiero decir que desde hace muchísimos años los ingenieros de camino o ingenieros antiguos vienen trabajando también para salvaguardar estos caminos en nuestras actuales carreteras. Gracias. Muy bien, Manuel. Buenos días a todos y a todas. Yo quiero empezar felicitando al área de medio ambiente, porque cuando se habla de senderos, el Cabildo tiene carreteras, tiene museos, tiene turismo, y todos pues en algún momento dado hemos querido trabajar en algún tipo de sendero, de promocionarlo o de llevarlo a cabo, pero al final lo que se ha producido, por lo menos a nivel Cabildo, ya después ya encima hablamos de ayuntamiento, universidad, diferentes foros, pues claro, todos tenemos una idea de lo que queremos hacer, pero nos faltaba en este caso un área que un poco coordinase todas nuestras inquietudes y todas nuestras necesidades. Y yo creo que, además, no se me caen los anillos, es decir, que yo estoy encantada de que sea medio ambiente, porque creo que los senderos no son solo una cuestión turística o una cuestión de movilidad, son también una cuestión de paisaje, de paisaje natural, arquitectónico, etnográfico y natural. Y yo creo que el área de medio ambiente es el área adecuada para que todos podamos aportar nuestros conocimientos, todos podamos aportar nuestras ideas, pero que siempre tenga un sesgo de sostenibilidad. Estamos hablando ahora del sendero de Candelaria, pero lo digo porque yo sé que el área de medio ambiente está trabajando con otros senderos que pasan más por áreas, por reservas naturales. Yo creo que aquí lo que estamos hablando es la sostenibilidad de los senderos, ya sean como el de Candelaria de mucho uso devocional, pero también de otros. Y yo creo que por eso yo quiero dar las gracias, a empezar porque sea medio ambiente quien coordine todos nuestros esfuerzos, y después decir que desde museos colaboramos tanto con ese área como con otros, con lo que podemos. Yo creo que en este caso es con nuestros conocimientos etnográficos, históricos, pero también naturales, porque también museos tienen el Museo de Ciencias Naturales, con lo cual todos nuestros, básicamente al final todos los técnicos, de un modo u otro, aportan sus conocimientos, y me consta que con mucha pasión algunos, ¿no? Porque realmente es un tema que nos atrae, que nos gusta y que nos parece que es fundamental para la sostenibilidad de la isla, y sobre todo para la difusión cultural, y la cultura no solamente es etnografía o historia, también es naturaleza, para la difusión cultural de la isla de Tenerife. Y sin más, pues nada, espero que sean muy interesantes estas jornadas. Bien. Para finalizar, voy a darles unas breves pinceladas sobre lo que estamos haciendo desde el Cabildo de Tenerife en materia de sendero. La situación actual, en el año 2016, en enero del 2016, se crea, adscrito al área de medio ambiente, el Servicio Técnico de Uso Público. El Servicio Técnico de Uso Público nace como respuesta a una demanda que era recurrente en el tiempo y que además venía incrementándose el requerimiento de una respuesta por parte de las administraciones. Y es que cada vez el uso que se está haciendo recreativo o público de nuestros espacios naturales por parte no solo del turismo que visita la isla, aproximadamente el 40% del turismo que visita Tenerife pasa parte de sus vacaciones en nuestros espacios naturales, sino sobre todo por parte de la población que reside en Tenerife, pues se iba aumentando en el tiempo, ¿no? Es decir, hay un fenómeno, y es que los que vivimos en esta isla, en nuestro tiempo libre, si bien es cierto que hace... Ven, Mónica. María José. ¿Cuánto cuesta por aquí? Si bien es cierto que hace unas décadas
teníamos unas pautas de disfrute de nuestro tiempo libre. En los últimos años, esas pautas que básicamente se desarrollaban en nuestros entornos urbanos, en los últimos años esa pauta ha tornado para disfrutar de nuestro tiempo libre en espacios naturales. Es decir, estamos recuperando nuestra conciliación con nuestros espacios naturales que tradicionalmente se tenía. Bien es cierto que antes se tenía más como una forma de subsistencia, es decir, pistas y senderos se transitaba básicamente para poder, como un sistema, un método de subsistencia económica con lo que está vinculado con los aprovechamientos forestales, básicamente, es decir, en los altos de la Orotava, pues lo que eran de manera recurrente para ir a recoger leña que después se llevaba a las casonas del puerto de la Cruz, donde pues la población, sobre todo en épocas de posguerra, a muy pronta edad, hacían el recorrido desde las cumbres a costa, incluso 2 veces al día, con un claro perfil de subsistencia. Ahora lo hacemos con otro perfil de subsistencia, pero subsistencia de alguna forma, ¿cómo podríamos definirla? Subsistencia desde el punto de vista armoniosa, desde el punto de vista de tener que salir de nuestro día a día, de nuestras intensas semanas. Cada vez se trabaja más. Hoy sale en algún periódico que dice que los españoles vamos a trabajar de aquí al 2018 gratis. Es decir, cada vez se trabaja más, de forma más intensa, salir de nuestro día a día y disfrutar de unos entornos que siempre han estado ahí y que ahora estamos redescubriendo. Bien, eso hace que se viene detectando pues el nivel de presión sobre nuestros espacios naturales que viene incrementándose en los últimos años de forma muy importante. Y bueno, se decide desde el Cabildo de Tenerife crear, adscrito al área de medio ambiente, el Servicio Técnico de Uso Público. El Servicio Técnico de Uso Público, que lo que empieza a desarrollar, pues empieza a desarrollar un trabajo sobre todo de captación de datos para poder de alguna forma organizar, ordenar algo que es realmente complejo. Es decir, actualmente en la isla de Tenerife se estima que existen en torno a 3.000 kilómetros de sendero, 2.000 kilómetros de pistas forestales, y de esos 3.000 kilómetros de sendero están habilitados en mayor o menor medida para el tránsito en torno a 1.000 kilómetros. Creo que es más que los kilómetros de carreteras que tenemos en la isla. Y las carreteras, bueno, es continuamente tema de debate, porque claro, por las carreteras circulamos todos los días para ir al trabajo. Los senderos cada vez será un tema de debate que irá apareciendo con mayor frecuencia dentro de la propia sociedad a medida que el uso de los mismos se va incrementando. Y cuando hablamos de una red de 1.000 kilómetros, donde bueno, el acceso para poder tener un mantenimiento mínimo, pues no es tan sencillo como puede ser el acceso a cada kilómetro de carretera. Cuando hablamos de senderos que en buena medida algunos se hacen y después del momento que se hace no tiene ningún tipo de trabajo de mantenimiento, que existen problemas de conexión entre un sendero y otro, que existen problemas de señalética dentro de los propios senderos, que no hay uniformidad dentro de esa señalética, aún existiendo ese problema, empiezan a surgir una serie de variables que hace que actualmente en el Servicio Técnico de Uso Público se esté haciendo un inventariado de esos 1.000 kilómetros, es decir, se está recorriendo metro a metro, se está geolocalizando, se está haciendo un análisis exhaustivo de los problemas que tiene cada sendero, de las interconexiones que existen en los senderos, de las diferentes tipologías de señalética. Paralelamente se está trabajando en un manual que ya tendremos a comienzos del año que viene y empezaremos a renovar toda la señalética de esos 1.000 kilómetros de sendero, unificando criterios, de manera que donde queremos tender es a tener una nueva lectura de la isla. Ahora tenemos una lectura muy cómoda de la isla en nuestros espacios urbanos. El que quiera venir y disfrutar de un paraje como es el casco histórico de la Laguna puede hacer una lectura muy sencilla del casco, vamos a ver, que no le genera ningún tipo de dificultad, se aprecia a simple vista la lectura que se puede hacer del casco histórico de la Laguna. De nada que alguien quiera profundizar un poco en el conocimiento de cómo se diseñó el casco histórico de la Laguna, puede percibir ese diseño con una experiencia personal, pues ir a la arcada de la antigua iglesia de San Agustín y saber que ese es el centro del cual se irradia
el diseño de la laguna y que después se puede unir en un círculo la ermita de San Roque, la iglesia de San Benito y la iglesia de San Diego, que prácticamente tomando como centro la arcada de la iglesia de San Agustín, pues coinciden en un mismo círculo, puede de alguna forma hacer una lectura interpretativa del casco histórico, paseando de forma cómoda por el casco histórico sin necesidad de añadir mucho más complementos. Sin embargo, cuando hablamos de nuestros espacios naturales, también queremos dotar al visitante, al usuario de los espacios naturales, de esa lectura que está oculta en nuestros espacios naturales. Para eso estamos tomando como idea el planteamiento realizado por varias personas preocupadas por nuestros espacios naturales, uno de ellos Miguel Pérez Carballo, que en un proyecto, en un documento que estaba en los cajones del Camino Insular de Tenerife, se recupera y se ve que es algo que bajo un principio tan elemental como que cualquier persona puede recorrer la isla de un punto a otro sin necesidad de tener que pasar por las carreteras, de tener que pasar por zonas urbanas, eso actualmente no es posible en la isla de Tenerife. Pues bueno, partiendo de esa idea, queremos estructurar la isla en una doble red de senderos. Primeramente, una red insular de senderos que vendrían a ser como nuestras carreteras insulares, nuestras autovías y nuestras carreteras principales, de manera que podamos tener la isla conectada a 4 niveles. A nivel de costa, ahí ya se está trabajando con el proyecto Tenerife y el mar, el poder, bien es cierto que a nivel de costa buena parte transcurre por zonas urbanas, pero en fin, en definitiva se trata de unir la isla a nivel de costa, a nivel de medianía y de extremo a extremo de la isla pasando por nuestras cumbres. Eso vendrían a ser de alguna forma con nuestras arterias principales de senderos, ¿no? Y además queremos que cada sendero tenga una lectura interpretativa, que existe un atractivo para ir por el sendero de costa que no tenga el sendero de medianía o que pueda tener los distintos senderos que pasan por la cumbre. Ayer estuvimos reunidos con la Asociación de Montañeros, que está aquí su presidenta Josefa, y este sendero de cumbre, bueno, pues hacen algo similar, que es el trayecto de faro a faro. Partiendo de Anaga, llegan a Teno, pasando por el pico del Teide. Bien es cierto que en esta situación, por ejemplo, tienen un problema, y el problema es que en un día determinado tienen que salir del sendero, del espacio natural, para ir a pernoctar a otro entorno. Es decir, no tienen esa facilidad de que una persona que quiera hacer ese recorrido, que a ellos les emplea 4 días, pues pueda estar 4 días de manera continuada en nuestros montes sin necesidad de tener que ir a un núcleo urbano pues para poder descansar. Eso lo queremos resolver. Es decir, cuando hablamos de una red de infraestructura insulares de senderos, que una vez que tengamos el inventariado de esos 1000 kilómetros, lo que se va a hacer es con ese mapa de los 1000 kilómetros empezar a definir cuál sería esa estructura y centrarnos en terminar de unirlos allí donde tenga que ser unido, pues irán asociadas una serie de infraestructuras evidentemente alojativas, a nivel de red de albergues insulares, que permita a cualquier visitante, a cualquier persona, poder planificarse una estancia en nuestros montes sin necesidad de tener que ir a la costa o a los hoteles que se encuentran en la ciudad. Pero también tienen que ir unidos recursos educativos, porque cuando decimos que queremos que el sendero de costa tenga unos valores y unos elementos educativos, interpretativos, que una persona cuando recorre un sendero, además de recorrer el sendero, aprenda en ese recorrido del sendero, vaya aprendiendo desde el punto de vista antropológico, arqueológico, desde el punto de vista de nuestros ecosistemas, desde el punto de vista sociológico, de qué supuesto algunos tipos de senderos para los núcleos poblacionales más cercanos. Pues lo mismo queremos hacer con los senderos de medianía y lo mismo queremos hacer con los senderos de cumbre, ¿no? Donde pues podamos hacer pues una lectura de la diversidad que tiene la isla de Tenerife por medio de sus espacios naturales. Eso después, una vez que se tenga conciliado, pues tiene distintas derivadas sobre todo desde el punto de vista de conflictos de uso. Actualmente en nuestros espacios naturales existen conflictos de uso. Conflictos de uso me refiero que un caminante va por el sendero y se encuentra con otras personas que usan esos mismos senderos, pero pues vamos en bicicleta, en quad, en vehículos 4x4, en caballo, es decir, nos encontramos con conflictos de intereses de uso.
Eso, evidentemente, nos va a llevar también a ir acentuando las medidas de limitación de uso de los espacios naturales. Es decir, siempre tendremos presente que el valor más importante es el valor natural, ¿no? El valor que encierran en sí mismo los espacios naturales por los que discurren los senderos. Y a partir de ahí iremos priorizando los usos de usos menos agresivos a usos más agresivos. Me explico. Por ejemplo, el uso menos agresivo es el de un grupo de montañeros que van caminando por un sendero con una jornada normal de descanso, de relax, etcétera. Y los usos más agresivos podríamos entender que son aquellos usos con vehículos a motor, ¿no? 4x4, 4. ¿Qué significa eso? A todos habrá que darle respuesta, pero evidentemente todos en su justa medida. Tendrán una prioridad absoluta los senderistas y tendrán acotado las zonas del territorio en los que estos usuarios también necesitan disfrutar de nuestros espacios naturales, pues lo tendrán perfectamente delimitado, perfectamente acotado, de manera que no genere interferencia. A medida que vamos de alguna forma generando nuevas variables en nuestros espacios naturales, pues surgen nuevos problemas, es decir, habrá que tener una mayor presencia de agentes de medio ambiente en la isla, es decir, porque evidentemente al final, pues como los agentes de la autoridad en las carreteras y en la autopista, que velan por el cumplimiento de esa normativa. Actualmente tenemos un déficit importante de agentes de medio ambiente en nuestros espacios naturales. Tendremos que garantizar algo, y aquí quiero aprovechar para hacer una defensa. Tendremos que ir garantizando la universalidad en el uso de los espacios naturales. Y me refiero concretamente a la accesibilidad. Y aprovecho que estamos en la laguna, donde estamos haciendo una actuación que está generando cierta polémica en el último mes y medio, que es la pista de las Hiedras. La pista de las Hiedras, como su propio nombre indica, es una pista, no es un sendero. Es una pista que conectaba distintos núcleos poblacionales. Es una pista que hasta hace pocos años era usado por vehículos, algunos de emergencia, otros por dotaciones. Incluso había una propia cantera. Sin negar los valores ambientales que tiene toda Naga, pero yo no lo quiero circunscribir a Naga, quiero extenderlo al conjunto de la isla de Tenerife. No deja de ser menos cierto que de esos 1000 kilómetros de senderos que tenemos en la isla, solamente tenemos accesible a día de hoy 800 metros enteros. Es decir, no llegamos ni tan siquiera al 1 por 1000. Por lo tanto, existe un sector de la población que no tiene las posibilidades de poder disfrutar los espacios naturales que tenemos los que estamos aquí. Y que tienen también el mismo derecho que el que tenemos nosotros. Y las autoridades tenemos la obligación de que aquello que por diversos motivos no es posible para acceder a una persona, porque tiene algún tipo de discapacidad funcional, porque es ciego, porque es sordo, porque va en silla de ruedas, porque tuvo un accidente hace un año, porque es una enfermedad degenerativa, por los motivos que sea. No entremos a valorar los motivos de por qué existen esas disfuncionalidades. Las administraciones tenemos la obligación, de la misma forma que se hacen esfuerzos porque nuestros espacios urbanos sean accesibles, sean universales desde el punto de vista de acceso, intentar hacer lo mismo en nuestros espacios naturales. Y en el caso de la pista de las Hiedras, pues evidentemente se está haciendo una actuación donde las condiciones para poder garantizar esa seguridad en el movimiento no la podemos definir nosotros, que no tenemos ningún tipo de problema de movimiento, sino tiene que definirse por una normativa que está diseñada de manera muy directa y muy concreta, precisamente por las personas que tienen impedimentos en sus movimientos. Y eso es lo que se está haciendo. Se está haciendo, si alguien va a Teno, se está haciendo la misma actuación que se está haciendo a Teno, es decir, lo que es la pista se ha diferenciado más o menos a la mitad, una parte con una solera de hormigón y otra parte con terreno natural, que con el tiempo en Teno es muy difícil diferenciar en algunos tramos cuál es la parte de hormigón y cuál es la parte de terreno natural. Pero esa parte de hormigón, esa solera de hormigón, tiene las condiciones óptimas de seguridad para que una persona con algún tipo de disfuncionalidad en su capacidad motriz, pues pueda disfrutar, y esto es importante, de una forma autónoma, es decir, sin depender de nadie, sino si alguien quiere ir de una forma autónoma, ir y disfrutar de ese espacio con plena garantía. Porque la administración lo que
Cuando garantizamos accesibilidad, cuando apostamos por la universalidad de nuestros espacios naturales, insisto, de 1000 kilómetros, actualmente hay 800 metros, y con estos 800 metros vamos a llegar a 1,6 kilómetros y seguiremos trabajando, no solo por senderos y pistas, sino también por zonas recreativas, que también hay un déficit importante de accesibilidad, tiene que hacerse en condiciones de seguridad. Es decir, ahora sabemos, pues en el mundo que nos movemos, los riesgos a la hora de reclamar responsabilidades a las administraciones en caso de que algo no esté en condiciones óptimas para un uso, bueno, pues las tenemos ahí de manera continuada. Y eso hace pues que evidentemente tengamos que ser perfectamente escrupulosos y rigurosos con los criterios de seguridad y también con los criterios ambientales. En este caso de la pista de la Hiedra se está siendo respetuoso con los criterios ambientales. Por ejemplo, ahí el principal problema es una cepa, y en la cepa la especie que está protegida, que da lugar a que la pista de la Hiedra esté en un entorno cepa, es la paloma rabiche, y la obra se está haciendo pues fuera del periodo de nidificación que va entre los meses de febrero y el mes de abril, para no afectar precisamente a lo que es la paloma rabiche. Y del resto, pues evidentemente lo que vamos a garantizar es que de la misma forma que nosotros podemos disfrutar esos espacios, pues también lo puedan disfrutar el resto de personas con algún tipo de disfuncionalidad motriz. Otro aspecto importante dentro de esa lectura, pues también van a ser, y es que es lo que nos ocupa hoy, las lecturas históricas. La conexión, como dije al comienzo de intervención, de nuestro día a día, de nuestra historia como isla, como región, un territorio insular que estábamos muy vinculados a nuestros espacios naturales, es muy directa, ¿no? Y en los senderos, y queremos recuperar esa red de senderos históricos para que sean esos museos abiertos, es decir, un museo en la naturaleza, un museo al espacio libre, de manera que cualquiera pues pueda también hacer lo mismo que decía sobre el casco histórico de la laguna, puede hacer esas lecturas históricas de la isla en el territorio, in situ, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos distintos elementos. Tenemos desde el Camino Viejo de Candelaria, en los que Alberto de Armas y Víctor han estado enfrascados para poderlo hacer una realidad, pero podemos tener otros elementos. Por ejemplo, que vio Araceli, en el caso del ecoeje que queremos hacer en la laguna, hay un entorno idílico, que es lo que está alrededor de la casa de Amaro Pargo, un edificio que está en un estado ruinoso, de propiedad privada, y que algo habrá que hacer para poder recuperar nuestra historia, pues que también se pueda hacer algún tipo de sendero con una lectura, no lo mismo que te lo cuenten, a que tú, además de que te lo cuenten, puedas vivirlo en directo en los mismos espacios naturales en donde se desarrolló esa parte de la historia que muchas veces nos van a contar. Pero también tenemos senderos populares, y senderos populares me refiero que está vinculados a nuestro día a día, más que nuestro día a día, por ejemplo, la peregrinación que se hace o el tránsito que se hace entre el 14 y el 15 de agosto, ¿no? Es decir, cuando se va a Candelaria, sobre todo desde la vertiente norte de la isla a la vertiente sur, ya no digo tanto del área metropolitana, que somos muy cómodos y vamos por carretera, sino de la vertiente norte a la vertiente sur, pasando por nuestros montes, donde empiezan a conectarse pistas con senderos y algunas zonas que ni tan siquiera están habilitadas como senderos, pues queremos hacer también esos senderos populares, por llamarlo de alguna forma. No son tantos históricos, son de una vertiente más popular. Y así podemos seguir hablando con distintas temáticas de senderos que queremos hacer en la isla de Tenerife. En eso está enfrascado el Servicio Técnico de Uso Público, en un trabajo transversal con las distintas áreas de Cabildo y también con los ayuntamientos. Ahora estamos en una fase de definir con los ayuntamientos qué tramos quieren que sean esa red de senderos insulares, y después, colgada de esa red de senderos insulares, vendrán senderos locales que lo que quiere hacer es poder redistribuir las economías que actualmente se está generando en el turismo, básicamente a nivel de costa en la isla, en los pueblos de medianía, ¿no? Es decir, en los municipios, los entornos poblacionales de medianía. Y ese trabajo se está haciendo de forma conjunta con los propios ayuntamientos. Recientemente hemos incorporado un arquitecto al servicio técnico, y ya el año que viene con ese manual empezaremos a hacer señalética, y lo que es más importante, ya empezaremos a encargar los proyectos para empezar a acometer esos senderos. Un trabajo evidentemente que es lento, se colabora también en una tercera fase con colectivos ciudadanos, con grupos de investigación, pues evidentemente para que nos vayan dando la óptica y poder seguir mejorando.
Hoy y prueba de ello también es la importancia que decía, que cada vez se va a hablar más de los senderos, son las jornadas en las que nos encontramos, es decir, son unas jornadas intensas, unas jornadas que tienen lugar en 3 días, con más de 50 ponentes, me estaba diciendo Felipe Monzón. Hace 15 años encontrar 50 ponentes para hablar de sendero era difícil. Hoy en día yo creo que incluso habrán tenido que hacer un esfuerzo para poder acotar los ponentes que intervenían en estos días, ¿no? Y bueno, eso, siendo provechosa esta jornada y esperando que sean provechosas, que tengan la seguridad, como cualquier tipo de jornadas en cuya organización se implica el Cabildo, pues extraemos datos que después nosotros aplicaremos en nuestro día a día, ¿no? Por lo tanto, bueno, agradecerles su presencia aquí y para finalizar, pues le cedo la palabra a la concejal de Comercio, Cultura y Turismo, y no también en el comercio también. Bueno, Cultura, Turismo, Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, María José Castañeda. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo primero que nada pedir disculpas porque me incorporé tarde a la mesa de inauguración. No me fue posible correr más para poder llegar a tiempo. Y bueno, a mí me corresponde dar la bienvenida a estas jornadas que se van a celebrar en el municipio de La Laguna, y también quiero pues comentarles y transmitirles, ¿no?, la satisfacción y lo orgullosos que nos sentimos de que estas jornadas, tal y como comentaba el compañero, se lleven a cabo en este municipio y con el nivel que vamos a tener en estos días que se van a desarrollar. Por supuesto, eso hay que dar las gracias al área de medio ambiente, al Cabildo y a todos los que forman parte del proyecto, que pensaran en La Laguna y que apostaran porque estas acciones se desarrollaran en nuestro municipio. Y desde el primer momento ha habido una muy buena colaboración, porque creo que entre todos ya estamos concienciados a que este tipo de acciones hay que llevarlas a cabo y tenemos que ponernos las pilas en muchos aspectos que hasta este momento pues hemos estado un poco mirando para otro lado. Desde el área de cultura, desde el área de turismo, nosotros apostamos por este tipo de acciones porque creemos que hay que llevarlas a cabo, ¿no? Comenta Balbuena pues que hace 15 años igual encontrar a 50 ponentes era complicado, pero es que son 50 ponentes muy potentes. Vamos a tener unas jornadas con 50 ponentes que nos van a abrir muchas formas y muchas maneras de entender algo que hasta este momento nosotros no comprendíamos o no veíamos con esa importancia. Y desde el área de turismo y desde el área de cultura y desde el área de patrimonio también, es una actividad y son acciones que hemos empezado a creer y a potenciar desde el propio ayuntamiento, porque realmente es una acción que lo merece. Por las diferentes razones que ya ha comentado el compañero, pero sobre todo también porque para nosotros hay una experiencia con esta puesta a punto de esos senderos y con esta revitalización de esos senderos, donde encontramos que los museos al aire libre pueden tener un atractivo intergeneracional que nosotros no debemos perder. Hay que tener en cuenta el hecho de que esos museos se pueden llevar a cabo dentro de una convivencia de adulto a niño, y hacerlo de una manera totalmente efectiva y productiva para garantizar ese tipo de actividad y para garantizar que nuestros jóvenes y nuestros niños al final terminen por entender cuál es la historia de esos senderos, por qué es importante mantenerlos y por qué tiene que ser importante cuidarlos, ¿no? Así que para nosotros, estos días que se van a celebrar estas jornadas aquí, pues estamos realmente satisfechos. Ya llevamos algunas acciones, ya vamos a tener algunas acciones
yo darles la bienvenida a todo el mundo en nombre de la corporación, en nombre del ayuntamiento. Sé que van a ser muy provechosas, sé que vamos a sacar muchas acciones y muchas maneras de trabajar de manera conjunta y estamos realmente encantados y espero y deseo que se desarrollen unas jornadas a la altura de las expectativas que tenemos todos. Muchísimas gracias. Ahora empezamos ya.